Cordial saludo, voy a hacer una presentación de miembros inferiores, calcaneo, tobillo, mortaja, tobillo en estrés y oblicua de tobillo del componente práctico de imaginología convencional de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD, de la Escuela de ESISalud. Vamos a ver acá unas posiciones de las cuales se toma para calcaneo y es de cúbito lateral, se coloca el paciente de cúbito lateral. Aquí está la radiografía. En esta radiografía vemos diagnóstico de espolón y diagnóstico de fracturas. Podemos decir que el calcaneo es un hueso grande que forma el cimiento para la parte trasera del pie. El calcaneo de latín calcaneus o calcáneo es uno de los 7 huesos del pie o torso corto, asimétrico e irregular. Para su rayo directo es perpendicular sobre el calcáneo, distancia de foco de 1 metro, chasis a utilizar de 18 por 24 apaisado en buque y mesa. La posición del paciente va a ir de cúbito lateral, miembro inferior extendido, apoyando el quinto metatarsiano sobre el chasis. El eje de pie forma un ángulo de 90 grados con el eje de la pierna. Su control de calidad es la identificación del lado estudiado. ¿Qué podemos identificar en una radiografía de calcáneo? Podemos identificar espolón y fracturas. ¿Qué otras radiografías piden o posiciones? Es calcáneo de perfil, calcáneo axial, pie de frente, pie de perfil, pie oblicuo y pie con carga. Para calcáneo axial, aquí vemos su posición, que es posición en bipedestación, y aquí vemos cómo queda la radiografía. El rayo incide sobre el calcáneo con angulación de 30 a 45 grados, distancia de foco de película de 1 metro, chasis a utilizar 18 por 24 longitudinal y la posición del paciente va de pie apoyando la planta de pie sobre el chasis, el miembro inferior contralateral dando un paso largo hacia adelante en posición de esgrimista. Control de calidad, se debe observar el calcaneo y la articulación subastragalina. ¿Para qué se piden estas radiografías? Para identificar otro tipo de fracturas. Vamos a ver tobillo. Aquí vemos su posición, que es anteroposterior, su radiografía, la posición lateral, que estas son las radiografías que más se piden, es AP y lateral. Y aquí vemos la radiografía de lateral y su diagnóstico, que es de fractura. La articulación del tobillo sirve de unión entre el segmento inferior de la pierna y el pie. Constituye una unidad funcional integrada por la suma de 2 articulaciones morfológicamente independientes, la tibioperonea inferior y la tibioperonea astragalina. El rayo directo perpendicular al apoyo, el haz transversal sobre la mortaja tibioperonea astragalina, extremo distal del maleolo tibial. El eje longitudinal se proyectará en el quinto dedo. Distancia de foco de 1 metro, chasis a utilizar de 18 por 24 o 24 por 30 apaisado. Esta radiografía la vamos a tomar en buque y mesa. Y la posición del paciente debe ir de cúbito dorsal. Miembro inferior del estudio extendido, apoya el talón sobre el chasis y hace una rotación interna de 15 grados para lograr la equidistancia de ambos maleolos con el plano de apoyo. La pierna con el pie forma un ángulo de 90 grados. Su control de calidad, identificación del lado estudiado, claridad en el espacio articular tibio-astragalino. La utilidad, articulación del tobillo en vista frontal, AP. ¿Qué podemos identificar en una radiografía de tobillo? Se puede ayudar a determinar la causa de síntomas como dolor, sensibilidad, hinchazón o deformidad en la articulación del tobillo. Permite detectar huesos rotos o una articulación dislocada. Otras posiciones que también nos pueden pedir son tobillo AP y tobillo lateral. Las lesiones más comunes de tobillo: torceduras, fracturas, huesos rotos, esguinces, lesión de ligamento. Vamos a ver tobillo lateral.
y es rayo directo perpendicular sobre el maleolo izquierdo, emergiendo en el maleolo del peroné, distancia de películas de 1 metro. Su chasis a utilizar es de 18 por 24 o 24 por 30 paisado, y esto lo tomamos en buquimesa. Posición del paciente de cúbito lateral, pierna extendida, apoyando la cara lateral del tobillo. El pie formará, la otra pierna formará el ángulo de 90 grados. Superposición de ambos maleolos. Vamos a ver el estudio de mortaja. La mortaja tibioperonea astragalina es una articulación totalmente congruente, anilloso, ligamentoso, que actúa a modo de pinzas, sujeta el pie haciendo que éste se adapte a las irregularidades del terreno. Las lesiones se dan cuando esta congruencia se deshace y se alteran las cargas. Proyección de mortaja sirve para evaluar el domo del astrágalo y la integridad de la mortaja. Se coloca el paciente en una rotación interna de 15 grados a 20 grados y el rayo dirigido a la articulación del tobillo. Aquí vemos que la posición es AP y aquí vemos su radiografía, que es simple y no tiene ningún problema. La posición del paciente es de cúbito dorsal, piernas totalmente extendidas. ¿Para qué se pide esta radiografía? Es la prueba inicial para evaluar lesiones de la sindesmosis, como para detectar fracturas de tobillo. Tobillo en estrés. Se utiliza para evaluar la estabilidad ligamentosa del tobillo. Se toma la radiografía en varo y valgo del tobillo y se mide la distancia entre el domo del astrágalo y la superficie articular lateral. De diferencia indica daño ligamentoso. Chasis 18 por 24 longitudinal, posición del paciente es de cúbito lateral y podemos observar en una radiografía la lesión ligamentosa lateral del tobillo. Oblicua de tobillo. Su posición es de cúbito supino, chasis por debajo de la articulación del tobillo. El rayo es perpendicular a la articulación en un punto medio entre los dos maleolos y su rotación es interna del pie de 15 a 20 grados. El chasis a utilizar es 18 por 24 o 24 por 30 y en esta radiografía podemos ver, identificar huesos rotos o articulación dislocada. Y es así como terminamos esta exposición sobre miembros inferiores. Muchas gracias.